Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidas y bienvenidos a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Alejandro Rabinovich y en el episodio de hoy vamos a tener el gusto de conversar con Andrea Luch acerca de unos actores que son extremadamente importantes en nuestra vida cotidiana, en lo que comemos, en lo que usamos, en cómo nos movemos, pero que rara vez pensamos como objeto de historia. Me refiero, ni más ni menos, que a las empresas. Andrea es doctora en Historia, investigadora independiente de CONICET, investigadora asociada en la Universidad de Harvard y autora de libros muy importantes como Las manos visibles del mercado, Empresas extranjeras en Argentina desde el siglo XIX al siglo XXI y Familias empresarias y grandes empresas familiares en América Latina y España. Andrea, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Alejandro, y a toda la asociación ASAI por invitarme a participar de este podcast. Un gusto. Empecemos por el principio. ¿Qué es una empresa? ¿Qué pregunta? Hay tantas definiciones de empresas, probablemente como teorías económicas existen. Uno podría decir, y vos que venís del campo de historia de la guerra, ese concepto de entrepreneur era aquel que hacía grandes empresas. Claro. En el siglo XVIII, esta idea del entrepreneur como aquel que tomaba riesgos. Luego, economía clásica, cuando empezamos a pensar los mercados, Adam Smith, Ricardo, Mill, pero también Marx, en la economía crítica, las empresas desaparecen. Aparece más el mercado como un factor de análisis. Hay situaciones de equilibrio, todos sabemos más o menos lo que pasa, y es producción de factores. Y las empresas pierden centro en los distintos análisis económicos, no en el debate político, me refiero al debate económico, y salvo algunas voces muy perdidas en el tiempo, que después podemos entrar, que trataron de canonizar al empresario, es decir, de hablar bien del empresario, la empresa como una unidad de producción estuvo bastante en las sombras. Nosotros solemos decir, cuando enseñamos estos cursos de introducción a la historia de las empresas y los empresarios, era una caja negra. Las empresas estaban ahí, como vos decías en la introducción, pero mucho no pensábamos en ellas, ¿no? Son los factores de producción en el mercado y cada cual recibe su porcentaje. La economía crítica marxista, por supuesto, es el dueño del capitalismo, es casi un sinónimo de empresario. Reciben para algunos un interés del capital, para las visiones más críticas en realidad se están extrayendo plusvalía. Eso empieza a cambiar. Algunos autores empiezan a decir, bueno, las empresas son importantes, sobre todo los empresarios, después podemos hacer esa diferenciación, son importantes, son actores importantes del desarrollo económico y les tenemos que prestar atención. Más o menos a mediados del siglo XX empiezan a imponerse otras miradas, más críticas, incluso críticas hacia el empresario, pero no se los estudia demasiado ni las empresas, ¿no? Y eso empieza a cambiar, insisto, principios del siglo XX, pero más sobre la Segunda Guerra Mundial, cuando las empresas ya son demasiado importantes, las vemos en todos lados, dominan. Coca-Cola, Ford, claro. La revolución industrial, la segunda, y sobre todo el gran capitalismo de consumo masivo, las empresas empiezan a ser actores cada vez más dominantes. Entonces ahí empiezan a cambiar distintos paradigmas y empiezan a aparecer múltiples interpretaciones, y esto es una cuestión teórica, ideológica. Vas a encontrarte con una persona que tenga una visión distinta. A mí me gustan mucho, para resumir y terminar esta primera respuesta, aquellas visiones, además que me gusta que es una mujer economista, Edith Penrose, que la erosionaron, como muchas mujeres del pensamiento económico, que ella empezó a hablar de las empresas como recipientes de recursos, con capacidades, con conocimientos, que están muy vinculados a una situación concreta, que las empresas aprenden, que pueden evolucionar, y que por supuesto tienen ventajas competitivas para los mercados, que no son teorías, son enfoques evolucionistas, y que plantea que las empresas son heterogéneas, que es una cuestión que a mí también como historiadora me gusta, y también, sobre todo, son aquellos enfoques o teorías que llamaron la atención, como las empresas aprenden, pueden irles bien, pueden irles mal, y sobre todo la historia importa, ¿no? Pero y esta historia justamente de las empresas, ¿no? Explicadas en este sentido, definidas así, ¿cuándo empieza? Vos mencionabas el siglo XVIII, pero pienso, no sé, en Roma antigua no había empresas. Es una excelente pregunta. Por eso digo, si vos pensás en las empresas, incluso hay otras teorías, como organizaciones,
¿sí? Que simplemente las definiciones más sencillas son organizaciones que saben hacer las cosas. Vos las podés rastrear hasta miles de años atrás. Incluso algunos hablan de proto-empresas multinacionales, hablando de las rutas del mercado. Los constructores de puentes. Correcto. O mucho más, el imperio, digamos, en Asia, las rutas, las grandes rutas comerciales. Entonces, si vos planteás la empresa ya no como un ente capitalista, ¿no? Tradicional, como esa visión que mirábamos antes, porque efectivamente una literatura estuvo muy centrada en las transformaciones de la economía occidental y lo que después conocemos como capitalismo, entonces eso es una versión más reducida. Estas visiones que nos plantean como organizaciones y hablarte de capacidades, recursos y conocimientos las podés llevar hasta prácticamente la propia historia de lo que hoy conocemos como las civilizaciones, ¿no? Incluso algunos hablan de proto-multinacionales porque no existían los estados-naciones, pero sí había actores, y acá a mí me gusta mucho como historiadora poner el foco en las personas, que se pueden llamar de múltiples maneras, que son los que coordinaban las actividades comerciales, sobre todo comerciales, de intercambio de bienes, que es una actividad que las podemos rastrear, insisto, hace miles de años. Imagino que no predominantemente en Occidente, que en el mundo, en el Medio Oriente y en China antigua y en la India antigua debía haber absolutamente empresas de este estilo. Absolutamente, y de hecho digamos, uno puede estudiar, hay un tema con las fuentes, ¿no? Que los historiadores y quienes hacemos historia muchas veces cómo recreamos las actividades, entonces es más difícil a veces llegar a ese conocimiento porque se destruye muy rápidamente la información de estas actividades, ¿no? Pero hay hay pseudo de estas historias usando las tablas cuneiformes, ¿no? De los intercambios en los mercados. Me preguntaba justamente cuál sería la primera empresa, si saben, si un determinado, la primera conocida. A ver, uno puede pensar que los mercaderes tenían empresas y son empresas sobre todo de comercio. Y hay registro Marco Polo podría ser. Claro, Marco Polo. Podría ser un caso perfecto para analizar, y de hecho se ha analizado así. Hay más sofisticación a medida que avanzamos en el tiempo. A mí me gusta mucho leer, no es mi periodo, yo trabajo más siglo XX y más desde América Latina, pero no sé, la Casa Medici, que además tiene unos en Italia, entonces ese mundo que tiene unos registros maravillosos, pero también los conventos, por ejemplo, la iglesia, también se ha mirado desde la perspectiva empresarial, los ejércitos, Claro. Entonces todo lo que sea administración, compañías de condottieris. Correcto. De todo lo que sea administración de recursos y alguien que tiene que tomar decisiones, y cuanto más le adicionamos un elemento no de riesgo, pero no de incertidumbre, ¿no? Algo que yo voy a hacer una empresa, construir un puente, Se cae. conquistar un territorio, son empresas, si uno los hace de una perspectiva muy amplia, y quienes son esos actores pueden ser vistos como empresarios o entrepreneurs. Han recibido muchos nombres a lo largo de la historia, y entonces no creo que sea un rasgo occidental netamente. Sí, la empresa capitalista moderna que ha sido más estudiada, que fue el foco fundamental de lo que podemos nominar la historia empresarial, sí es mucho más reducida. Pero si uno tiene una visión mucho más amplia y menos occidental, uno puede encontrar estos ejemplos en periodos mucho más tempranos y en otras geografías. Y en el campo historiográfico de la historia de las empresas, que nos narraste un poquito la trayectoria, el momento en el que surge, ¿cómo son los debates? ¿Cómo son las grandes áreas? ¿Hay distintas escuelas? ¿Cómo lo describirías para un público que no lo conoce? Bueno, creo que esta pregunta se vincula muy bien con lo que estábamos diciendo. Hay una tradición europea, conozco mucho menos, salvo la japonesa, la asiática, pero pongámonos en Europa y Estados Unidos, que tienen tradiciones diferentes, ¿no? Por poner un ejemplo de muchos otros que podríamos dar. En Europa, los actores empresariales desde esta mirada están insertos en la historia económica y social, desde el principio. Por ahí no se llamaban empresarios o historia de empresas, ¿no? Pero no, un Brodel, cuando uno lo mira, aparecen estos actores. Entonces, eso es un campo que uno lo ve, y la historia empresarial y los empresarios aparecen insertos en otras narrativas sociales, políticas. Entonces está mucho más integrado, y te diría que desde fines del siglo XIX, con la propia aparición de las escuelas o las tradiciones históricas como las conocemos hoy desde las academias, ¿no? Pero no como un campo específico. En Estados Unidos, y por el propio desenvolvimiento económico de los Estados Unidos, eso siempre ocurría, pero en los años 20, con las primeras escuelas modernas de negocios, la administración, sobre todo Harvard, aparece lo que es la primera cátedra de historia de empresas. ¿Cuándo es eso? 1927. 23-27, en los años 20, es la primera cátedra, y hay una persona
porque digo, ningún campo académico se construye sin académicos, sin historiadores, sin personas que luchan por sus espacios también políticos, que dice, este es un campo que se va a llamar Business History y nosotros somos distintos a los historiadores económicos, que es otro campo, o a otros campos disciplinares, ¿no? ¿Y era historiador o economista? Historiador puro, formado en Alemania además. Y ha sido todo un debate en algún momento, porque en Alemania y en Estados Unidos son de los dos países con mayor tradición sobre estudios históricos de las empresas. Algunos no lo creen aleatorio y tiene que ver con la propia tradición, donde los empresarios están más visibles, ¿no? Los capitanes de las distintas industrias. Me imagino que financian las empresas estudios. Absolutamente. En algunos casos sí, en otros tiene que ver también con visiones críticas, no necesariamente hay una... Siempre tuve la fantasía de que el campo de ustedes tiene mucha plata y hacen unos congresos lujosos. Estás equivocado, Alejandro. No, porque, a ver, y eso es una buena pregunta. No, y en realidad no necesariamente, no en todos lugares es así. Hay campos como, por ejemplo, la historia bancaria, en donde a veces los bancos que tienen más dinero financian más. ¿De qué data? Pero no en Argentina, pero sí en otros países, pero no en el campo de la historia de empresas, porque en realidad, y eso es una buena pregunta, y a mí me ha pasado mucho con muchos colegas, queridos colegas, que porque uno estudia las empresas, no es que haces geografía o hablas bien de las empresas, sino lo ves como el análisis crítico de unos actores centrales. Entonces, a veces hay diálogos, a veces hay no. La gente que está más involucrada en este campo disciplinar en las escuelas de negocios, por ahí tiene acceso a otros recursos, pero se puede hacer este campo de departamentos de historia, en escuelas de economía, de sociología, porque hay algo que quiero decir, cierro antes la pregunta. Entonces, Estados Unidos y Alemania tienen tradiciones diferentes a Francia e Inglaterra, por ejemplo. Y también en las dos coexisten visiones más positivas y visiones más negativas de los empresarios, después lo podemos bajar a Argentina. Entonces es un campo que ha ido evolucionando, pero tal vez una cosa que no quiero dejar pasar para cerrar mi respuesta, es que este es un campo interdisciplinario. No hay nada que sepa. Vos no recibís nunca un título, a diferencia por ahí de un doctorado en historia política o en historia social. Este es un campo que surgió siempre con una identidad discutida, ¿no? ¿A quién perteneces? ¿Con quién vas a hablar? Si es de los economistas o de los historiadores. O de los de la ciencia de la administración o de la sociología, por ejemplo. Porque la sociología económica también presta atención a estos actores, son muchos debates. Entonces, a mí personalmente, siempre me encantó eso de este campo, que es muy interdisciplinario, y vos, las conferencias de historia empresarial o business history, como es el título, vos te encontrás con ingenieros, sociólogos, economistas, politólogos, gente que viene del campo de la historia cultural. No hay un discurso narrativo dominante. Las metodologías son quali, pero también cada tanto aparece alguien con quanti, no alejado de la econometría, del cuantitativismo, sí, bastante alejado. Son dos campos que no necesariamente a veces hablan mucho, increíblemente. Se trata del mismo fenómeno, el capitalismo, pero una cosa desde lo super macro y economía y el campo de la historia empresarial. Entonces es un campo muy diverso y que ha ido evolucionando bastante con el tiempo, más allá de las tradiciones que recién comentaba, distintas en Europa o por ahí en Francia con Alemania y en Estados Unidos. Y bajamos a Argentina. ¿Cuándo empieza la historia de las empresas en Argentina? Me refiero no a la historiografía de las empresas, sino a la historia de las empresas. Como campo. Sí, no, de las entidades, las empresas propiamente dichas en el Río de la Plata, me imagino, antes de la Argentina. Bueno, la respuesta tal vez más básica, no es mi periodo, pero hay excelentes producciones sobre el periodo colonial, sobre todo las grandes casas familiares, los mercaderes, ¿no? Todos leímos historia argentina y lo que más aprendemos son de los mercaderes. Entonces creo que eso es el mejor ejemplo, y vos podés ver también las grandes casas, pero también, como estudió Zacarías, las redes, ¿no? Claro. Entonces creo que esa es la génesis de las primeras empresas y las pseudoempresas ganaderas que también empiezan a organizarse. Los saladeros, ¿no? Y a Rosas mismo se lo ha analizado desde la perspectiva política, pero también de sus prácticas económicas, porque sin duda, y vos lo sabés mejor que yo, no se puede, por ejemplo, sostener ninguna guerra ni ningún conflicto sin cuantiosos recursos económicos, y muchas veces esos provenían a partir de distintos mecanismos, pero las empresas estuvieron siempre en sus diferentes formatos, a veces con más ganas, otras veces confiscadamente, pero siempre fueron actores relevantes y muy insertos en las dinámicas políticas. Sí, en la independencia jugaron un rol crucial, por las buenas o por las malas, financiando las campañas. Correcto. Entonces, esas son las primeras empresas que uno puede ver. Las empresas más grandes son los saladeros. Digo, cuando hablamos de grandes, hay muchas formas de analizar las empresas, por su tamaño, por su escala. Los saladeros han sido estudiados como las primeras grandes empresas. Los ferrocarriles en el mundo, esta empresa moderna, entre comillas, occidental, son los ferrocarriles. Claro. Entonces, si uno quiere estudiar
una organización compleja con recursos, con capacidades, con conocimientos. El ferrocarril en Estados Unidos, en Europa y en América Latina, y Argentina no es la excepción, ya empiezan a ser objetos de estudio muy relevantes, ¿no? Y después las primeras fábricas asentadas en el Río de la Plata. Vos has trabajado mucho en los frigoríficos. Yo trabajé en los frigoríficos, que es uno de los ejemplos, otro de los grandes ejemplos de empresas que tienen no solamente un protagonismo económico por su peso en la exportación de un producto de mucha, no tanto del peso en la canasta de exportación, pero sí un fuerte valor simbólico para la Argentina, y estudié, eso se vincula mucho con las inversiones extranjeras, ¿no? Y un poco lo que nosotros hicimos, y para responder un poco tu pregunta, vos podés hacer historia económica y hablar de las exportaciones de carne, ¿sí? En números, que de hecho es una forma de abordar a eso para entender un sector y poder entender las dinámicas de cómo Argentina se inserta en la economía mundial como exportadora de productos primarios. Vos sos profesor, Sí, podés me entender toca. eso, pero no necesariamente podés hablar de las empresas, ¿no? Porque ahí tenemos esas cajas negras. Podés perfectamente ignorarlas por completo. Exactamente. Entonces, mi perspectiva, mi visión o mi contribución a un debate que trasciende, por supuesto, este campo es decir, bueno, ¿quiénes son estos actores? ¿Y cómo estos actores son los que realmente construyen? Es decir, por ejemplo, el caso de las exportaciones de carne, y como Argentina se convierte en el primer exportador mundial, uno no lo puede entender, primero sin fuerzas de los mercados internacionales, cambios en las demandas globales, pero no lo puede entender sin la presencia de las grandes empresas, pero no solamente norteamericanas, ¿no? Entonces ahí, porque hay una narrativa, las primeras grandes empresas son argentinas y británicas. Sí. Los norteamericanos llegan tarde, mucho más tarde, por supuesto, transforman la industria, y luego no puedes entender este sector, esta evolución, sin las propias competencias. Eran muy poquitas, pero hay un concepto que llamamos la competencia oligopólica. Las empresas, aunque sean muy pocas, a veces hacen acuerdos de mercado y otras veces pelean por Los esos frigoríficos mercados. grandes eran muy poquitos y estaban cartelizados. Sí. Denunciaba siempre el Partido Socialista. Exacto, pero por ejemplo, mis estudios históricos sobre eso, haciendo un análisis bien de demografía empresarial, que es, bueno, qué actor, qué intereses, es demostrar efectivamente, esa es una narrativa que uno podría, pero hay muchas subnarrativas que no habían sido demasiado estudiadas. Por ejemplo, que muchas empresas desaparecen. Uno habla de los frigoríficos, es un sector donde muchas empresas mueren y fracasan, por propios, hay competencia. Pero uno piensa en Swift, que es eterno, claro. Y te imaginas que no quedó nadie en el camino. No solamente Swift, por ejemplo, otra cosa que yo aporto es que en los años 20 el frigorífico más grande es la Anglo, que es británica. Entonces esta idea de los americanos conquistando rápido el mercado es una parte, la verdad, pero no es toda. Entonces digo, cuando uno dice los frigoríficos, un perfecto ejemplo, aparecen ahí como una caja negra. Cuando vos abrís esa caja, ves que, por ejemplo, esta competencia, pueden competir son un oligopolio. ¿Por qué van a competir? Porque compiten por cuotas de mercado y muchos frigoríficos los terminan cerrando, ¿sí? Y son intereses que pierden, otros que ganan. Hay frigoríficos que, por ejemplo, transforman sus perfiles productivos, muchos van a competir al mercado interno, en general no se ha estudiado demasiado, es otro de mis temas, que es la intermediación en los mercados locales. Hay frigoríficos que van y que compiten en los mercados internos de la Argentina. Entonces digo, hay un montón de otros matices que la historia de empresas contribuye para aportar a esos debates, como las empresas, por ejemplo, en búsqueda de capacidades, las capacidades pueden ser competitivas porque vos sabés hacer mejor una cosa y tenés precio, o también lo que se estudia mucho, que son capacidades de no mercado, es decir, bueno, yo puedo también ganar poder de mercado porque tengo acceso a información privilegiada o a través de mecanismos de captación de rentas. Entonces, es importante entender la dinámica de las empresas porque son ellas muchas veces los que generan ese mercado. Podría haber sido, es una pregunta contrafáctica, podría haber sido Argentina lo que fue como un protagonista en el mercado de carnes mundiales si no hubieran llegado las empresas con su expertise, con su conocimiento, su know-how. Es que cómo hubieran llegado los capitales si no venían con las empresas, ¿no? No venían los capitales líquidos para que los invierta un argentino. No. Pero traía la empresa el capital. Sí, a ver, la inversión, ese es otro tema. Las empresas, muchas veces uno piensa en las empresas como inversión de capital. Muchas de las empresas, en este caso sí, pero después podemos hablar de otros mecanismos de promoción, a veces terminan usando a través de derivaciones impositivas o acceso a
esquemas de promoción industrial que no estaban vigentes en esta época que estamos hablando, pero posteriores a veces captan capitales que a través de créditos, ¿no? Digo, no necesariamente que la empresa viene a capital. Y sí lo que tiene muchas veces es know-how, y sobre todo, por ejemplo, un know-how que es fundamental, que es operar en mercados internacionales. Le pasó en su momento a la CAP, le pasó a muchas empresas que intentaron salir a operar en los mercados internacionales y no es simplemente vendo porque tengo un producto. Estas empresas estaban verticalmente integradas, se llama, no tanto hacia atrás en la Argentina, porque y es una cosa rara de la Argentina, no, pero igual en toda América Latina, había un sector, si querés, de la burguesía argentina, más los terratenientes, o un sector de los ganaderos aliados con, digamos, como que producían el ganado para la exportación, pero el factor clave es la comercialización. Muchas veces se ve los frigoríficos como la producción, y eso es un sector de la cadena, pero el sector que es más competitivo es el sector final. ¿Sí? Que es cuando lo suben al barco frigorífico. No solamente cuando suben al barco, que además eso sí estaba más cartelizado. En realidad la cartelización es una cuestión, por ejemplo, que también lo vemos los empresarios. No es el mercado argentino, porque acá en Argentina no se consumía lo que se exportaba, sino lo que se dividía en las empresas frigoríficas. No es una cuota ni en el mercado británico ni en el mercado argentino. Es la cuota de lo que se podía en los barcos frigoríficos. Se llama del flete, porque eso era la parte más importante. Y eso sí estaba cartelizado, las empresas que tenían o no capacidad de exportar, porque tardás, entonces ¿quién te financia? Que es lo mismo pasó en los granos, ¿quién financia la posibilidad de esperar hasta que llegue y se vende? Y luego los espacios en el propio Smithfield o los otros mercados británicos, que era el principal mercado de un sector de carne, ¿no? Porque de acuerdo a los subproductos los mercados cambian. Andrea, ya que estamos hablando de las inversiones extranjeras, tema muy famoso, muy discutido, muy debatido, muy revisado y revisitado 20.000 veces, que sigue teniendo una vigencia en el debate público importante. Entonces, ¿qué hay de verdad y de mito en el hecho de que primero las inversiones extranjeras en Argentina son anómalas, digamos, que hay más inversión extranjera que en otros países de la región? Primero ese mito de que recibimos, tal vez no es mito, un aluvión de inversiones y que eso configuró el país, pero también generó un desarrollo dependiente y la famosa falta de una burguesía nacional. Viendo ya en detalle y con conocimiento de causa, ¿qué ves que hay de real en todo eso que está en el sentido común y que es un poco elaborado? Bueno, es una pregunta muy compleja, voy a diseccionar y pido perdón si abuso de las generalizaciones, después cualquier cosa podemos discutir algunas cuestiones así. Primero, que no es un tema menor esto que te decía antes. Inversión extranjera directa es un concepto complejo y es muy difícil de medir, sobre todo en la perspectiva histórica. Entonces, y cuando las empresas llegan traen mucho más que capital, y eso es un tema interesante, porque ahí tenés el efecto que puede tener tanto positivo por el conocimiento de transmisión o los impactos negativos como puede ser obturar el surgimiento de determinados sectores o la pérdida de control de un sector externo, ¿no? Entonces, creo que analizar la presencia de las empresas extranjeras es un tema complejo y puede tener distintos tipos de impactos. Pero si nos vamos a fines del siglo XIX, por poner un corte, efectivamente Argentina fue uno de los lugares, mercados, que los llamaríamos emergentes, en la primera economía global no lo llamamos de esa manera, que mayor capital extranjero directo atrajo, ¿sí? Fue considerado, las estadísticas son tramposas, pero yo te diría que algunas plantean que fue el cuarto a nivel internacional, después de Estados Unidos, Rusia, tercero, cuarto. El cuarto que más capitales recibió. Que más capitales recibió, efectivamente, sobre todo británicos, europeos, norte europeo, ¿no? Y donde básicamente también lo sabemos, esto es muy conocido en infraestructura, porque Argentina tuvo que desarrollar. Y esto, el patrón que sí es común es que básicamente fueron a servicios. La mayoría de las inversiones extranjeras en la primera economía global, y esto pasó igual en todas partes, no fue industria como podemos pensar hoy, sino a explotación de recursos naturales. Un ejemplo, veníamos hablando, aunque hay valor agregado, pero en el caso de los frigoríficos, que está en el medio porque es manufactura, pero bueno, es la explotación de un recurso. Extractivista.
ciertamente, o por lo menos, y hay otros ejemplos más claros. Y segundo son los servicios. Cuando la gente habla, los servicios son fundamentales, ferrocarriles, puertos, toda la infraestructura, transporte urbano y de larga distancia. Entonces sí, Argentina, no hay nada de mito en eso. Argentina fue un lugar, y fue un lugar muy seguro. Con Norma Lanchotti, que hemos trabajado esto, además uno hay todas series de teorías, este es otro campo que es International Business, y Argentina era uno de los países que fue considerado más seguro, porque los inversores analizan, ¿no? Porque el Estado protegía y cuidaba esas inversiones. Argentina ha sido uno de los países con mayor liberalismo, digamos, leyes más liberales sobre la inversión extranjera directa. De hecho, a nivel internacional, hubo momentos críticos, pero muy pocos. En general, Argentina siempre fue un país muy abierto. Unas fechas, ya que está tan de moda ver cuándo se pudrió todo para los liberales. Entonces, con Roca estamos bárbaros, con liberalismo. Seguí. Hasta el 16 se sube Irigoyen. No. Hasta el 30 en el crack de Wall Street. No, sigue durante la década. A ver, empiezan a aparecer restricciones como control de cambios, pero es una cuestión, caída del patrón oro, es mundial. Digo, antes la libre convertibilidad a partir del patrón oro daba cierta mayor, pero es mundial. Y de hecho, con Norma lo que hablamos, hay 2 guerras mundiales en Europa. La mayor confiscación de capital extranjero la dio la Revolución Rusa. Claro. Los belgas y los franceses desesperados frente a las pérdidas de capital. Entonces, América Latina, que muchas veces se nos dice peores países para protección, en general lugares relativamente seguros, y Argentina no tuvo políticas intervencionistas discriminatorias. Hubo en algunos momentos ante los norteamericanos, hablando de los frigoríficos, derivaciones del Pacto Roca-Russman y otros, no es el único, de ciertos privilegios al momento de envío de remesas y uso de tipos de cambio, pero esos eran mecanismos que estaban a nivel internacional. No te diría, y en México en el 38 hubo expropiación. No es extraordinario, Argentina. Argentina es un país extraordinario. Es extraordinario en cuanto a la cantidad en la primera economía global como uno de los destinos prioritarios, sí, mucho más que otros países de América Latina y que otras regiones del mundo. Es también relativamente extraordinario porque es un país que no ha tenido restricciones negativas frente a los capitales extranjeros. El peronismo cambió algunas circulaciones, pero no hubo discusiones sobre las nacionalizaciones, pero no hubo expropiaciones masivas como hubo en otros gobiernos. Y antes de la caída del peronismo fue la primera ley, porque antes lo que había era regulaciones del Banco Central, fue la primera ley de erradicación de capitales extranjeras, que es previa a la de Frondizi, del 58, la famosa, que esa sí fue un gran cartel de bienvenida, ¿no? Y que fue otra segunda ola de erradicación de capitales extranjeras. ¿Y cuándo fue Argentina entonces pasó a ser vista por los mercados internacionales como un lugar poco seguro para invertir? Mucho más tardíamente, y no necesariamente sea por inversión por leyes o por normativas discriminatorias, sino por la propia macro que se ha ido, digamos, los ciclos argentinos, sobre todo distintos fenómenos han hecho, pero mucho más recientemente. De hecho, Argentina tuvo 3 grandes ciclos, este que hablábamos de fines del XIX, principios del XX, pero es que ese fue muy largo, porque en los 20 hubo un flujo de inversiones. Argentina rápidamente se recupera de la economía global y muchas empresas extranjeras, yo lo he estudiado, siguen invirtiendo en los años 30. Insisto, ahí son otros problemas de la macro, pero son globales. Ya con el peronismo, antes del peronismo, hay erradicación de capitales extranjeros importantes. Por supuesto, con Frondizi, 58, 59, 60 es otra etapa, y ahí las empresas extranjeras ganan otra vez protagonismo, y por supuesto el ciclo de los 90, que fue otro gran auge. Entonces tenemos, pero con Norma, por ejemplo, una de las cosas que dijimos, de vuelta, vos podés estudiar esto con flujos, ¿no? Las empresas no existen, o empresas americanas, británicas. Nosotros con Norma Lanchotti hicimos un censo de empresas en diferentes momentos, y eso, por ejemplo, pudimos ver la fuerte atracción que tenía el mercado argentino, no solo de productos primarios, sino como mercado interno. Argentina era un país muy atractivo en consumo. Claro, para venir a fabricar heladeras. Fabricar o por lo menos vender al principio. Efectivamente, eran uno de los mercados más sofisticados. Fernando Roque, y hemos hecho algunos trabajos sobre marcas comerciales, con Fernando, que ha estudiado la historia del consumo. Eso empieza a declinar, pero no en los 20, los 30. En los 40 y los 50 Argentina sigue siendo un mercado muy atractivo para empresas que venden distintos productos, y en los 50 otra oleada. Entonces, para resumir, ¿eso qué impacto tiene? Esto con Norma lo hemos trabajado. Primero, por ejemplo, que los ciclos son mucho más largos. Los británicos no desaparecen en los años 20, aparecen los americanos, pero el cierre de los británicos es realmente en los 50 con las nacionalizaciones y el desprendimiento de los viejos ciclos. Y ahí sí, los americanos en los 60 son muy dominantes, las grandes empresas norteamericanas. Y la otra cosa que tal vez es interesante es
¿Cómo impacta esto? O sea, las empresas extranjeras sí han sido más importantes que en otros lugares. O sea, la historia económica argentina no se puede pensar sin el peso y la influencia de las empresas extranjeras en diferentes ciclos, con diferentes características. No en todos los países de América Latina es igual. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y nos volvemos a encontrar para conversar un poco ya sobre tu trayectoria, pero también sobre el presente y el futuro de las empresas y del mundo. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Y quería preguntarte un poquito sobre tu propia trayectoria. Uno ve en tu CV y en lo que venimos hablando y se destacan estos grandes estudios sobre grandes empresas extranjeras, multinacionales, que transforman un país. Y sin embargo, tu tesis inicial, tu primer trabajo, es sobre una pulpería perdida en el medio de la ruta del desierto, en La Pampa, en el lugar más lejano posible e imaginable a estas grandes corporaciones. ¿Cómo llegaste a ese tema? ¿Cómo ese tema te marca después en tu carrera? ¿Cómo ves salir de Chacharramendi y llegar a los grandes frigoríficos? No veo ninguna contradicción. Creo que todo está interconectado. Esa es mi interpretación ante eso. Pero te cuento un poquito. Es difícil hablar de uno y tratar de sintetizar tantos años en pocos minutos sin aburrir. Yo soy historiadora. En este mismo espacio que estamos hablando, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Mis primeros trabajos históricos tuvieron que ver con la inmigración a fines del siglo XIX. Y yo siempre digo que en segundo año de la carrera, o sea, con 18 años, 19, fui a un archivo a relevar fuentes como buen estudiante y a mí me fascinó ese hecho de hacerme preguntas e indagar, ¿no? Y creo que eso es el gen que está presente detrás de todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y van cambiando las preguntas, por supuesto, y uno mismo va aprendiendo más. Entonces, efectivamente, mis primeros trabajos siguen teniendo, yo sigo trabajando muchos de estos temas con una fuerte impronta regional, y mis primeros trabajos fueron ver a los comerciantes, que es otra figura que vos lo podrías ver como empresarios, pero mucho más chiquitos, anónimos, perdidos en lo que era esta zona de frontera prácticamente en algunos sentidos. Y yo me fui metiéndolos con los almacenes de ramos generales, ¿no? La gente que por ahí nos escucha y todos tenemos... ¿Cómo? ¿Por qué? Es un tema típico para un estudiante joven. Totalmente, pero vuelvo a decir, a mí siempre me pregunté qué hay detrás, ¿no? Entonces a mí me hablaban de la gran expansión o de la expansión argentina económica a fines del siglo XIX, como estamos hablando, y yo decía, bueno, pero ¿quién hizo estas cosas? Entonces, obviamente vos tenés a los agricultores, tenés a los grandes... Esa es tu pregunta, ¿quién? ¿Quién? A mí me gusta mucho saber, bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Y qué mecanismos están de esto? ¿Y por qué? Entonces yo empecé a ver de a poquito este tema de que hoy lo podríamos decir, en esa época no lo pensaba en esos términos. Y otra cuestión, cuando vos te metés en el entramado de estas pequeñas localidades, y no tan pequeñas, pero digo, se hacen más visibles, ves su centralidad. Cuando vos vas a Santa Rosa en 1897, los comerciantes eran el centro de reunión, ¿no? Porque ahí no solamente uno obtenía los bienes y el potencial crédito, si te abrían la cuenta, la libreta del almacenero, sino la información, ¿no? Y yo lo pude de mi tesis doctoral, que lo llevé a un extremo, que analicé toda esa cuestión multifacética. Pero también, estas son más las zonas todavía, o sea, que eres las fronteras de la región pampeana, y también tuve experiencias como esta que vos mencionabas, pero otro, Severino Fernández, son esos personajes que me han acompañado desde hace muchos años, que son estos señores que estaban en zonas recónditas. Severino Fernández tiene un almacén en un lugar que hoy es campo abierto, Chacharramendi por lo menos un puesto en la ruta al desierto. Y vos, más o menos por dónde, ubicanos. ¿Dónde está? Digamos, de 180 kilómetros de Santa Rosa, en la mitad de la ruta al desierto. Para los que van de Buenos Aires al sur, pasan por ahí si van por 25 de mayo, son esos 300 kilómetros que no hay ni una curva ni nada. Ahí en el medio estaba Severino. No, Severino estaba más en una laguna, estaba Feito y su almacén de ramos generales. ¿Vivían esos señores ahí? Bueno, esa es una excelente pregunta y fue uno de mis temas de tesis, ¿no? Que yo creo que ellos eran intermediarios, a mí me gusta pensarlos como intermediación y por supuesto que una de las grandes cosas que ellos vivían es
eran como mecanismos que estaban cruzados. Vos no vendían, porque no tenían grandes poblaciones de vender escala, Claro. 20, no sé, galletas, o bueno, en esa época no vendían productos perecederos porque no había, pero no sé. No, damajuanas de vino. Damajuana de vino. No le daba la escala. Entonces, efectivamente eran centros integrados de servicios, ¿no? Y ellos vendían mucho de las transacciones que tenían que ver con los productos primarios. En estas zonas más vinculadas con la venta de cereales, bueno, el Severino Fernández y en Chacha Ramendi, que es impresionante ver ganadería, pero también incluso 1920, 1930, la caza, ¿no? Que tenían los productos de la casa. Los productos de la caza, efectivamente, con ese intercambio. Guanacos, avestruces. Pieles. Pieles, efectivamente. Entonces, esa imbricación entre comercio y producción primaria, y ellos eran centros de servicio porque obviamente ellos intermediarían entre un mayorista y el consumidor, pero proveían de otro tipo de servicios, ¿no? Entonces, a mí me encantó y en los dos casos tuve el privilegio de acceder a las cartas. No solamente a los libros de contabilidad, sino a las cartas, donde vos podés recrear lo que era la vida en ese tipo de comercios. ¿Y cómo fuiste saliendo de ahí o decías que no hay ninguna contradicción? ¿Este señor Severino funcionaba igual en su escala determinada que un empresario grande? No. ¿Son cosas distintas? Son cosas bastante distintas las preguntas, pero eso es una cosa que me permite también volver al origen de esta entrevista. Yo creo que hay una visión de que las empresas son solo grandes empresas, si me vas a preguntar de eso después podemos hablar. Y en realidad a mí cada vez más me gustaba mis orígenes y sigo pensando eso, que las empresas hay de distinto tipo. Hay empresas que no tienen fines de lucro, si vos podés estudiarlas como organizaciones. Estas son empresas privadas, comerciales, de un tamaño mucho más reducido, son empresas unipersonales. Es esta persona que trabajó 30 años y acumuló para comprar en los dos casos, que era muy común en estas zonas, un pedazo de tierra, en zonas marginales, no hablamos en región, provincia de Buenos Aires, ni en zona núcleo, con patrones de reproducción familiar, digamos, ¿no? Tenían una capacidad de acumulación, pero no estamos hablando de gente muy, muy rica, ¿no? Entonces, yo no lo veo contradictorio porque vos viendo esas cartas a veces la interrelación entre lo global, porque las empresas extranjeras le están vendiendo acá en La Pampa y ellos son los que están intermediando. Entonces, al contrario. Es lo local, ¿no? Es lo local, efectivamente, es lo local y esas interconexiones entre actores. Obviamente vos podés, yo creo que están conectadas. Obviamente, después uno va con los años llegando. Yo entré a estos temas más generales, efectivamente, preguntándome por el siguiente eslabón, que son los mayoristas y esta multiplicidad de grandes marcas, quiénes eran estas empresas, y ahí empecé a meterme en este mundo de las empresas multinacionales y las otras escalas y las grandes empresas. Pero a mí me parece que un problema que a veces tenemos quienes hacemos estos temas es de no prestar atención a estos miles de actores. Digamos, la mayoría de las empresas históricamente y hoy son las pymes, que tienen otros desafíos, Alejandro, como lo vemos en la crisis que estamos viviendo hoy, ¿no? Acceso a financiamiento, la sofisticación, pero tienen recursos, tienen capacidades y tienen conocimientos. No son los mismos. Los desafíos pueden ser iguales, sus capacidades no son necesariamente las mismas para poder sobrevivir una crisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay... la competencia externa cuando se abre un mercado. O la competencia, absolutamente, para poder enfrentarse, pero entre dos iguales van a tener diferentes capacidades para competir o no, o para adaptarse, por ejemplo, a las nuevas tecnologías. Porque hoy estamos con el tema de inteligencia artificial, pero hace muchos años las tecnologías fueron otras, ¿no? El uso de la publicidad. Entonces yo veía a los dos comerciantes y es como uno, por ejemplo, en las cartas decía, bueno, voy a aprovechar las estrategias comerciales de Quilmes, la cerveza, y promocionaba de otro, y otro decía que no. Entonces vos en los años veían el mismo lugar, las mismas personas. Entonces creo que hay marcos interpretativos como este que yo te decía al principio que nos permiten entender a estos actores. Pero las escalas son diferentes, los recursos son diferentes y los tiempos y los contextos son diferentes, las tecnologías son diferentes. Las empresas están muy imbricadas por factores tecnológicos y que eso ha traído muchísimas transformaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Quedándonos en este espacio de los microemprendimientos, de las empresas pequeñas, unipersonales, vi que estás trabajando con otra colega cada vez más sobre cuestiones que tienen que ver con género y empresas, o más bien con mujeres emprendedoras, por ejemplo, en Colombia. Es un espacio, el de las empresas, que fue, como tantos otros de poder, típicamente masculino, incluso así como hay una relación entre la lógica y el ethos militar y la masculinidad, entre el espíritu empresario y la masculinidad también siempre fue como visto como que
responden al mismo parámetro, ¿no? El empresario es agresivo, es ambicioso, es autosuficiente, tiene todo ese ethos, al menos la versión norteamericana, ¿no? Muy masculina. ¿Qué sentís vos, primero, que está cambiando? ¿En qué medida? ¿Con qué términos? ¿En qué geografía está cambiando en estos últimos años? ¿Y de qué manera lo están estudiando ustedes los historiadores? Bueno, gracias por tu pregunta. Creo que afirmo cada cosa que dijiste. El ethos empresarial es un ethos asociadamente masculino, con normas, y las mujeres siempre han estado en la actividad económica, en la actividad empresarial, y han sido invisibilizadas en algún caso, y otro, expulsadas por normativas legales. Por poner un ejemplo, hasta el 68 en Argentina las mujeres no terminaron, ¿no?, de realmente adquirir derechos legales, y todos sabemos que hay otros factores que sin un divorcio, digamos, y el tema de los hijos tampoco es tan fácil muchas veces con otros mecanismos. Entonces, recién, hasta décadas recientes, tanto por cuestiones estructurales de nuestras sociedades, pero también trabas legales, las mujeres han sido invisibilizadas o les han quitado el protagonismo que tuvieron. Entonces, y es una cosa interesante porque la historiografía argentina tiene fantásticos trabajos de estos temas. La historia económica y la historia empresarial creo que llegan tarde a estos debates, efectivamente también creo que es así, y creo que hace un mea culpa de muchos trabajos que hemos pasado en historia económica sin que esto se hiciera explícito, esta agenda. Creo que eso ha cambiado radicalmente en los últimos 10, 15 años, y en los últimos años mucho más. Entonces ahora hay todo un trabajo de reflexionar críticamente, y es como redescubriendo muchas de estas mujeres en muchos campos. Este trabajo, yo hice 2 trabajos. Uno es más histórico, que son mujeres directoras de grandes empresas de vuelta, donde estaban, quienes se sentaban. El caso de las empresas familiares, que es otro formato empresarial que a mí me ha interesado mucho estudiar. Vos veías que las mujeres tenían un enorme poder, pero no figuraban en los papeles, ¿no? Estaban como detrás de la escena, entonces han sido borradas. Y el trabajo que hicimos fue recrear cómo las mujeres fueron ganando legalmente ciertos espacios en estos lugares de poder, ¿no? Pero lo que descubrimos con esta colega, haciendo un trabajo de redes sociales y aplicando métricas del Social Network Analysis, entonces aparte comparando Argentina y Chile en todo un siglo, trabajo que nos llevó años recopilar esta información, fue que las mujeres ganan espacios en las juntas corporativas de las grandes empresas, pero siempre como lugares marginales, ¿no? Porque el poder corporativo no solamente es masculino, sino que se reproduce en ámbitos muchas veces que no son las empresas, sino que son en clubes, en actividades deportivas, donde las mujeres son excluidas, ¿no? Y hablamos de una categoría conceptual que es old boy, el club de los chicos viejos, digamos, que reproducen... Inglés. Exactamente, ¿no? Esos clubes. Entonces, lo que vimos con ese trabajo es invisibilizar y ver y estudiar las causas. Y el otro trabajo, que es un poquito más reciente, es aplicando una metodología a la cual yo también me gusta mucho, que es la historia oral, que son las entrevistas, y esto es un proyecto que está vinculado a Harvard, que vos mencionabas, que hemos hecho entrevistas a empresarios y a empresarias, y ahí nos hicimos un trabajo de cómo podemos pensar la heterogeneidad del empresariado en los últimos años, en América Latina, en el caso de Colombia, pero es aplicable a Argentina, y ver cómo las mujeres están aportando una nueva dimensión de negocios y haciendo entrevistas. ¿Pero y son distintas las mujeres en la empresa? Mira, uno se lo pregunta mucho en la política, porque sí, dice que lleguen las mujeres a la presidencia y cambia todo, y de repente llegan y no cambia nada muchas veces. Bueno, ¿Las empresas son distintas las mujeres o son empresarias como los varones? Esa es una gran pregunta, y cada persona, digamos, y hay un streaming de literatura que plantea que muchas de estas mujeres que llegan, porque son sectores privilegiados, son mujeres de élite, no son mujeres, porque de acuerdo a qué sector social analices, puedes ver, hay un discurso que privilegia que somos iguales, necesitamos más, o somos diferentes y vamos a aportar diversidad, aportamos otras visiones. Entonces, ese es un discurso que en las mujeres su autorrepresentación es esa. Nosotros somos diferentes y aportamos otra cosa. Hay literaturas más críticas que están señalando que no, que esto es una cuestión más estructural y que el género tiene que ser diferente. Y para poder subir, las mujeres se tienen que comportar como un hombre. Exacto. Si fueran realmente femeninas, digamos, estereotipadamente, no lograrían subir. O que hay que cambiar estructuras más de fondo. Entonces sí hay mecanismos de nuevas empresas que parten de otra definición de género, y hay acciones en empresas muy concretas, yo no generalizaría, que están trayendo otra perspectiva, ¿no? ¿Por ejemplo? Mira, en Perú, para darte un ejemplo, o algunas empresas en Perú, una mujer que creó una empresa que ahora exporta, ella tiene todo un plan de incorporar a mujeres y, por ejemplo, incorporar el tema de las mujeres con la crianza, ¿no? Entonces ya no es tu hora de trabajo, sino que está mucho más integrado el trabajo, la familia,
y una cuestión más de redes y solidaridad para que muchas mujeres puedan trabajar y apoyarse en momentos en sociedades rurales, donde todavía el alcoholismo, el machismo y otra cuestión de prácticas a muchas mujeres les impide realmente poder desempeñarse. Entonces hay otras formas de pensar la actividad privada, ¿no? Ya no es vos en tu mercado laboral como una cuestión individual, sino como incorporando las problemáticas sociales, problemáticas estructurales al interior de la empresa. Y eso es muy difícil hacerlo. Algunas empresas lo están haciendo. Mientras tanto tenés que competir y ganar dinero y ganarle a la competencia. Exactamente. Pero bueno, ella, por ejemplo, en esos casos, cuando uno estudia, y hay otros casos que tal vez no son tan extremistas, pero hay otra empresa que es muy famosa, Crepes & Waffles, que es una empresa de restaurantes que tiene una política de promoción del empleo femenino y incorpora, por ejemplo, problemáticas de violencia, problemáticas de este tipo que generan redes, generan políticas que no es que se excluyen, sino que se dan herramientas de superación y de trabajo colectivo. Entonces, ese tipo de casos son interesantes, pero en otros no, sinceramente. Y sabes, una cosa que estudiamos con esta investigación es cómo esto va cambiando. Hay propios procesos, estos sesgos, muchas mujeres, hay sesgos muy inconscientes y otros conscientes, y esto es un cambio que va apareciendo, ¿no? Con estas rutinas y estas capacidades, hay mujeres empresarias que han empezado a repensarse desde otro lugar y están promoviendo. Pero es un cambio que en el sector empresarial cuesta mucho más que en otros sectores, absolutamente, porque es un sector netamente masculinizante y masculino, y como vos decís, las conductas que se premian, y muchas mujeres el discurso que reciben es ese: comportate de esta manera y el problema es tuyo, gaslighting, ¿no? Mad Men, ¿no? Exacto. Y ese mundo tan increíble. Es gaslighting, o sea, el problema es tuyo, o sea, vos no triunfás porque vos no sos asertiva, porque vos no te vestís de tal manera. Entonces es un discurso que la mujer es la que tiene que cambiar, o la mujer o el género, digamos, es esa representación de ese es el hombre, ese es el etos masculino. Entonces, y es un mundo netamente individualista, y esto sabemos que no es una cuestión individual. Entonces, por eso te digo, es cambiar una percepción, que hay un movimiento de empresas, seguramente vamos a hablar de estos últimos temas más del futuro, que están tratando y no quiero ponerme en un rol de decir esto está bien o está mal, pero hay un sector que todavía no es dominante de empresas que están pensándose desde otra manera, ¿sí? No con esta economía de mercado más capitalista central al individuo, sino pensarse como otro tipo de... Danos un ejemplo que te parece interesante. Por ejemplo, hay muchas empresas que es difícil de generalizar, pero el movimiento de empresas B, por ejemplo, que son empresas con propósito, que en Argentina... B larga. B larga, que en la América Latina es Sistema B, que son en Estados Unidos es Corporation B, y esto ya hay una academia B, que es pensar las empresas con propósito. Ganar dinero no tiene que ser el único objetivo. Las empresas tienen que hacer una contribución, no solamente la contribución al medio ambiente, sino también a su entorno social, ¿no? Entonces, otro paradigma. Hay empresas Uruguay está batallando para que esto se pueda registrar legalmente, porque las empresas no dejan de estar registradas legalmente. Entonces, que vos no le tengas que responder a tus accionistas necesariamente, sino vos respondés a tu propósito, ¿sí? Y hay cantidad de ejemplos, no sé. En Argentina hay varios chicos jóvenes, muchas veces son empresas de gente joven que quiere hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces son empresas que reciclan, no sé, te venden un par de anteojos, pero a su vez hacen campañas masivas para hacer campañas de detectar problemas en la vista. Es decir, no solamente quiero vender algo, y esto es un debate sobre cuál es el rol de las empresas en una sociedad. Porque está pasando eso, que es una especie como de resistencia, digamos, o un intento de cambiar la cosa, justo en el momento en el que, y quería llegar a esta pregunta que es la última, si me permitís, pero como sos una historiadora de las empresas en el largo plazo, me parecía fascinante pedirte si te animás a seguir la trayectoria que ves hacia el futuro y qué es lo que la historia de las empresas nos puede decir sobre lo que se viene en un mundo en el cual las empresas son cada vez más importantes. Hay empresas con nombre propio, muchas veces de una persona, ¿no? Que tienen, casi siempre de un varón, que tienen una importancia desmesurada, más grande que estados enteros. Estoy pensando en Elon Musk, en Jeff Bezos, ¿no? En Mark Zuckerberg, que tienen una centralidad enorme en la vida cotidiana de cada ser humano, con su telefonito, en cualquier parte del mundo, en cualquier país. Y tenemos esta especie de élite planetaria de empresarios que ya no solo venden servicios y se hacen millonarios, sino que son los que lideran el pensamiento de hacia dónde va la humanidad, con qué tecnologías,
si en Marte, si en el metaverso, ¿no? Se arrogan decisiones increíbles siendo no un cuerpo estatal, ni público, ni democrático, sino que son individuos. Entonces, son las dos cosas, ¿no? Está esta microresistencia que me decís de las empresas B, y estamos llegando a un mundo de corporaciones donde la ciencia ficción siempre nos pintó y íbamos hacia esto, ¿no? Tipo Blade Runner. Sí, total. Grandes corporaciones gigantes Los futuros distópicos. que no sirven para nada, son las corporaciones que Voy a decirte algo. ¿Estamos hacia ahí o no? Hace muchos años que estamos ahí. Sí. No podría pensar hasta el siglo X. Vos lo sabés mejor que yo, sabés que en esa época las grandes compañías, ¿no? Que el mundo imperial, digamos, no se puede pensar la historia de los imperios sin las grandes empresas, ¿no? Empezando la compañía de India, la compañía de Holanda. Claro. Dame un ejemplo más poderoso. Sí. Eran estados más poderosos que los estados. Entonces, aquellos que dicen que esto es hoy, esto es hace mucho tiempo que está, ¿no? Entonces, esto es si vos querés, una tensión permanente. Una tensión permanente que históricamente ha estado ahí. Evidentemente hay momentos en donde surgen unas preocupaciones mucho más visibles y ahí aparece entonces el rol del Estado y las regulaciones, porque lo que ha pasado es eso, y procesos de mayor democratización digamos, a nivel internacional, pero que esto nunca ha sido global. Hay que tener cuidado de estas historias muy occidentales, ¿no? Digamos, de la zona posguerra, la democratización, la distribución del ingreso, el Estado keynesiano, pero esto es una parte de la historia. Si vemos, mientras tanto en China u otros gobiernos autocráticos, la gente no lo sabe, pero las autocracias hoy son más importantes que la democracia, y una democracia que se está debilitando, y creo que esa es la pregunta más central, ¿no? A mí las empresas siempre han sido importantes, el tema es cuál es el rol de los sistemas políticos y las democracias y el balance entre ambas, ¿no? Porque ahí me parece que es la cuestión que está con el agravante, y esto es una cuestión meramente una opinión personal y casi saliendo de mi trayectoria académica, porque nunca lo he estudiado, aunque vos sabés que yo evalué bastante los futurities, este tema de los futuros, evalué en el sentido de he estado leyendo y nadando, y creo que es un campo de batalla, y a ver, si querés te cuento por qué, hablando de algo más, es el tema de que hoy en día, ¿qué son las empresas que han transformado? Hace un siglo, por un siglo y medio, son las empresas petroleras, explotación de recursos primarios, donde el Estado rápidamente podía expropiar, ¿no? En un momento pasó. Si uno piensa en la economía global, ¿quiénes manejaban esa economía global? No lo lograban los estados, los imperios, eran las grandes empresas, ¿sí? Que tenían una enorme cobertura geográfica y un enorme poder político, no solo económico. Después eso fue cambiando por regímenes políticos. O sea, yo doy cursos de globalización y desglobalización, y el Estado salió y dijo, ¿saben qué, muchachos? Esto a mí no me gusta, de los rusos con la Revolución Rusa hasta otros estados, y una serie de nacionalizaciones masivas en el siglo XX que transformaron el capitalismo. Tenemos una nueva oleada de privatizaciones, todos sabemos qué pasó en los 90, pero en muchos países es el Estado, en China, India misma va a ser la principal potencia mundial. El capitalismo no es igual. India va a ser la principal potencia mundial. Sí, claro, y en proyección 1.700 millones. China ya está en plena transición demográfica, entonces India, Nigeria, Pakistán son los próximos, digamos, son las grandes economías por su enorme mercado. India, vos tenés grandes empresas, es otro mundo India, el grupo Tata, el grupo diversificado, no hablamos de eso, que eso es una particularidad de las economías, pero el Estado es importante ahí. Entonces, a mí lo que me preocupa, sí, en Occidente y en muchos países, es que estas nuevas grandes empresas son empresas más de tecnología y de data, de información. Y eso es un activo que es muy difícil muchas veces de controlar. No se puede regular. O podés regularlo, como está haciendo la Unión Europea, pero no es lo mismo que el petróleo. Claro, no puedes ir al pozo. Es más difícil. Entonces, es muy difícil, creo que ahí, y lo que está pasando con la inteligencia artificial y que está siendo controlado y diseñado por determinadas empresas privadas, efectivamente creo que eso sí... Hasta ahora sin ningún tipo de regulación. Hasta ahora sin ningún tipo de regulación. En Europa están empezando a trabajar. Europa en general va por la vía regulacionista, otros países esperan un poco más, pero creo que eso sí es una nueva disyuntiva. Yo digo, el poder de las empresas no es tan nuevo y ha habido cambios. Tienes razón, hay cuestiones que tienen que ver con la supervivencia de la raza humana en la Tierra, que las decisiones las van a tomar por ahora las empresas. Por lo menos por ahora quienes controlan y toda la información, el Big Data y lo que se está haciendo esto, efectivamente, y quienes son hoy controlan y manejan llaman las granjas para entender todo esto, efectivamente, el flujo de Internet
Entonces, digo, como me parece a mí que eso es una coyuntura que le está agregando un aditamento nuevo a debates que son clásicos. Yo uso mucho en mis clases este tema de globalización a largo plazo, globalización, desglobalización. Estamos viendo un periodo de desglobalización. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Quién va a controlar? Esos recursos estratégicos me parece clave por una nueva geopolítica como estamos viendo. Y yo creo que eso es una situación, no me animo a pensar qué va a pensar, pero sí me preocupa un poco esa enorme capacidad que están teniendo algunas empresas para controlar esos activos que están siendo cada vez más vitales y para lo cual no sabemos necesariamente porque es un terreno nuevo, ¿no? En cuanto al impacto de la inteligencia artificial y otras herramientas. Bueno, fascinante el recorrido. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo, y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Los esperamos la semana siguiente en un nuevo episodio de Historial. Gracias, Alejandro.